Hola, buenos días, Julio. Buenos días. Parece que nuevamente vamos a ser solo nosotros dos. Entonces, vamos a darle. Bueno, en esta semana corresponde el tema del futuro próximo. El futuro próximo de los tiempos en francés, salvo por el presente, obviamente, porque hay que conjugar el presente, es de los más simples. De hecho, hay tres tiempos que se ven en este periodo que son presente, continuo, futuro próximo y pasado reciente. Y el futuro próximo es en verdad el menos complicado que hay. De hecho, es todavía más sencillo que hablar en presente, considero yo, por una particularidad que tiene. Entonces, futur proche. Primero hay que entender la importancia del futuro próximo. Hay que decir, bueno, vale decir que el futuro próximo es uno de los tiempos, es más, es el tiempo más importante para hablar en futuro. Sin embargo, es el más sencillo también. En español tenemos futuro próximo y tenemos también futuro simple. ¿Cuál es el futuro simple? El futuro simple es la forma más sencilla de conjugar un verbo en futuro. Sin embargo, no es la más común. Por ejemplo, hablando acerca del verbo querer. Pongo este como ejemplo porque de verdad expresa que el futuro simple es poco común. Es poco común porque cuando digo en futuro el verbo querer, casi no decimos, casi nadie dice, casi nunca escuchamos yo querré. Y esta es la conjugación correcta del futuro. Tenemos tendencia inclusive a decir yo quisiera, yo desearía, los cuales no son tiempos futuros. Se tiene que poner yo querré. Aparecieron unas manchitas que no se borran. Permítame tantito. Se me hace que tengo texto ahí y no había cargado. Entonces, déjenme meterlo más acá abajo. Entre que cargue o que no. Entonces les decía, con respecto al verbo querer, en futuro simple, se expresa en español yo querré. Y casi nadie dice yo querré. Casi siempre decimos yo quisiera, yo desearía. Eso está en condicional presente, ni siquiera es futuro. De ahí la importancia del futuro próximo. El futuro próximo es tan importante como lo es en español. En español ya se dieron cuenta, el futuro simple casi no se usa. En francés es lo mismo. ¿Cómo utilizamos el verbo querer en español? En español utilizamos el verbo querer en futuro próximo. Decimos yo voy a querer. Esto sí lo decimos siempre. Decimos yo voy a querer. Esta tarde yo voy a cenar. Al rato voy a ir al cine. Más tarde voy a ver una película. En lugar de más tarde veré una película, más tarde iré al cine, más tarde comeré. Sí sabemos conjugar en futuro simple, sin problema en español, pero no lo usamos. Utilizamos más el futuro próximo. ¿Cómo se construye entonces el futuro próximo? El futuro próximo es algo fácil en estructura. Si se dan cuenta, mi frase tiene siempre un pronombre o sujeto. Podría decir, en lugar de yo, podría cambiarlo por un sujeto. Raúl va a querer. Que es, a final de cuentas, un sujeto reemplazando un pronombre o el pronombre puede reemplazar al sujeto. Entonces, pronom, yo.
Después viene algo súper importante. El futuro próximo solamente puede construirse con el verbo ale, o sea, con el verbo ir. La conjugación de ir en español está más que clara, aunque no se parece. Es uno de nuestros verbos irregulares en conjugación. Decimos, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellas van, ¿no? Es un verbo irregular en español. Entonces, dice yo voy, esto es el verbo ir. Pronombre, vamos a ponerlo todo en español. Pronombre más el verbo ir. Después le ponemos esta preposición. Ponemos la preposición a, que indica dirección, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo todavía mejor. La proposición a corresponde a esto, hacia, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es más, mejor que sí se quede como indica dirección para que no haya problemas. De hecho, más que dirección, diría destino. Más fácil. Y por último, un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo no es más que un verbo sin conjugar. Así como los encuentran en el diccionario, terminan en arer, ir, ¿no? Más ejemplos de verbos en infinitivo podrían ser hablar, decía la terminación AR, caminar, es más, comer, terminación ER, reír, terminación IR, etcétera. Esos son los verbos en infinitivo. Vaya, un verbo que no está conjugado, está en su forma más simple. Vamos a ponerle aquí todavía más. Entonces, sin conjugar. A eso se refiere verbo en infinitivo. Es un verbo que está en su forma más simple, por tanto no está conjugado en ningún tiempo y se distingue porque en español termina en a, er, ir, ¿no? La estructura entonces del futuro próximo en español es pronombre o sujeto, verbo ir, preposición a y después un verbo en infinitivo. Puedo decir ella va a pasear, termina en AR. Nosotros vamos a bailar, termina en AR y lleva el verbo ir. Ellas van a comer, termina en ER el verbo porque está en infinitivo y siempre lleva el verbo ir. No tienen problemas, se los aseguro, cuando se expresan para hablar en futuro próximo. De verdad se los prometo que no tienen ningún problema en español. ¿Vale? Aprenderlo y verlo como estructura es complicado. Es complicado porque no es común, no porque tenga complejidad. Les expresaba en algún momento ah, que tengo un amigo que perdió la movilidad de su cuerpo. Ahorita está rehabilitándose y ya va haciendo más cosas. Justo ayer, de hecho, me puse a investigar algunas cosas. Desconozco si lo voy a poder llevar a cabo, pero es un proyecto para rehabilitar su mano, sobre todo su mano, más que su brazo, porque el brazo ya lo puede mover. Pero a lo que iba, para nosotros es fácil hacer esto, porque aunque es algo súper complicado en esencia, lo hacemos. Suena así de sencillo, solo lo hacemos. Pero ver todo lo que implica hacer esto, cada uno de los aspectos y poder emularlo artificialmente o hacer que alguien haga esto cuando no tiene la capacidad se vuelve complicado. Vaya a ver los pormenores de una acción, puesto que no pensamos en ellos, pueden parecer mucha información, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el futuro próximo,
el yo voy a querer, sin ningún problema lo articulan de modo correcto, lo utilizan de modo correcto durante la situación correcta. Ver la estructura corresponde a darse cuenta que está conformado por el pronombre, el verbo ir, la preposición a y un verbo en infinitivo. Pero no entraña complejidad. Entonces, esto es el futuro próximo en español. ¿Qué es el futuro próximo en francés? Cambiamos de color con verde. La frase yo voy a querer. Vamos a poner una más fácil en francés. Vamos a poner yo voy a comer. Es lo mismo, pero para que adquiera un sentido más práctico. Yo voy a comer. Esta va a ser nuestra frase en la que vamos a poner a francés. Que conste que en español está constituido por un pronombre, verbo ir, preposición a y por último, verbo en infinitivo, ¿no? Mismas partes que la oración de arriba para que no haya problema. Y se traduce el francés. Je vais manger. Ahora reducimos el número de partes. Si se dieron cuenta, ya no consta de 4 elementos, sino solamente de 3. Estos 3 elementos son pronombre, tal y como en español, o sea, en esto tenemos esta similitud, pronombre y pronombre. Después, verbo ir, en francés obviamente. Entonces, verbo aller, que es lo mismo que ir. Volvemos a tener la similitud. Verbo ir, verbo aller. Lo que ahora no hay es preposición a. En francés no lleva la preposición a. Solamente lleva un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. Por eso decía que el futuro próximo es en realidad un tiempo muy sencillo y el más sencillo de los que conozco, más que los tiempos simples, ¿no? El uso es el primordial, casi siempre hablamos en futuro próximo, casi nunca en futuro simple. Después, su estructura, en lugar de contener 4 partes como en español, solamente lleva 3. ¿Qué necesitamos saber para poder construir futuro próximo? ¿No? Ya tenemos las partes. De algún modo, si quieren, véanlo como matemáticas. Recuerden que las matemáticas son un lenguaje, por tanto, entonces pueden estipularse como tal en los otros lenguajes. Así que veámoslo de este modo. Pronombre más verbo aller más verbo en infinitivo es igual a futuro próximo. Y así como en las matemáticas necesitamos poner entonces los elementos para obtener un resultado, ¿no? No, esto no es más que una suma, así de fácil. Déjenme ponerlo un poquito más arriba y empezamos con esto. Ok, les digo, esto no es más que una suma. Pronombres, ¿cuáles son mis pronombres? Mis pronombres son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. 9 pronombres agrupados en 6, perdónenme.
Terceras personas del singular, o sea, estos tres tienen una sola conjugación. Segundas personas del plural, o sea, estos dos tienen una sola conjugación. Verbo ir, ¿cómo se conjuga el verbo ir? Verbo ir. Je vais, V-A-I-S. Tu vas, V-A-S. Il va, elle va, on va, V-A. Es más, no quiero que tengan problemas al momento de escribirlo. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Les decía, son tres pronombres, pero en realidad es la misma conjugación. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Misma cosa. Misma conjugación para ambos pronombres. Por si acaso, yo, tú, él, ella, nosotros, que conste que el de arriba, el on, es un nosotros, pero en singular, por eso es que no lo pongo para que no haya confusión ahorita. Ustedes, ellos y ellas. Toda la traducción para que no tengan problema. Y ya sería, yo voy, tú vas, él va, ella va, on es un nosotros. Se va a traducir como un vamos, pero insisto, vamos a despreciar por el momento esto para que no nos confunda. Nous allons, nosotros vamos. Ustedes van. Ellos van. Y ellas van. Precisamos que lo despreciamos porque esto es en el oral. O sea, solamente se dice, casi nunca se va a escribir. Pero por lo pronto, no lo tomemos en cuenta. Yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van, ellas van. Ya tenemos nuestros pronombres aquí, nuestro verbo ale aquí, y nos falta solamente verbos en infinitivo. Insisto en que los verbos en español terminan en ar, er, ir. En francés terminan en er, ir, re o ir. Pongamos varios y los que sean. No me interesa que sean primero, segundo, tercer grupo. Regulares o irregulares. Me da igual. Por ejemplo, tomar, de agarrar, ¿eh? Tercer grupo. Beber, tercer grupo. Cocinar, primer grupo. Bailar, primer grupo. Terminar, segundo grupo. Correr, tercer grupo. Bullir, segundo grupo. Es más, algo más, menos complicado. ¿Cuál había? Casi no me acuerdo de verbos del segundo grupo, muy comúnmente. Me sucede lo mismo. No, no me acuerdo, así que vamos a poner del tercero. Dire, decir. Después, uno del segundo, vomir, vomitar. Y otro del primero, que sea lavar, laver. Entonces tenemos, je vais prendre, yo voy a tomar, yo voy a agarrar. Les decía, pronombre más verbo ir más verbo en infinitivo igual a futuro próximo. Je vais
prendre. Y aquí está una frase en futuro próximo. Lo único que hice fue hacer la suma de arriba, ¿no? La fórmula dice pronombre más verbo ir más verbo en infinitivo. El pronombre está directamente relacionado con la conjugación del verbo ir y el verbo en infinitivo, al no tener una conjugación, pueden hacer que coincidan un montón con más. Por ejemplo, ya podría decir je vais, otra vez yo voy, pero puedo cambiar el verbo por el que se me pegue mi regalada gana. Ay, qué línea tan chueca. Y sigue estando súper chueca. Perdonen, es que normalmente escribo de costado. Entonces, el punto es que puedo tomar el verbo que sea y puedo decir je vais boire, yo voy a beber, je vais cuisiner, yo voy a cocinar, je vais danser, yo voy a bailar, je vais finir, yo voy a terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo utilizar cada uno de esos verbos para construir cada vez una frase diferente, solamente cambiando el verbo. Como no hay conjugación, no importa que yo utilice un pronombre u otro. Por ejemplo, también, ahora vamos a tomar el nosotros. Entonces sería nosotros, nous allons, vamos, nosotros vamos, y de aquí, nosotros vamos a beber. Nosotros vamos a cocinar. Nosotros vamos a bailar. Nosotros vamos a terminar. Si se dan cuenta, esto de aquí es la copia exacta porque no tuve que cambiar nada de esto, ¿no? Lo único que llegó a cambiar fue la conjugación del verbo ir, pero porque está relacionada con el pronombre. Yo voy, nosotros vamos. Y nada más. Un punto que es importante retener para no cometer errores es que en español digo, él va a nadar. Y para el francés digo, je vais, je vais nager. O sea, que aquí no hay preposición a. No hay preposición a. O sea, no va a llevar a para nada. Nunca, jamás, 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 jamás va a haber aquí nada. ¿Sale? Al contrario del español, donde siempre va, él va a nadar. Es como si en francés dijéramos, je vais nager, yo voy a nadar, sin a. En español correspondería a eliminar esta a y solamente decir, él va a nadar, yo voy a nadar, ¿no? Nada más, es lo único que hay que retener acerca, como particularidad del futuro próximo, que no lleva preposición a, que la fórmula del futuro próximo es pronombre más verbo ir más verbo en infinitivo. O sea, cualquiera de nuestros pronombres, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, acompañado de la conjugación del verbo ir que le corresponda al pronombre, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Y después de eso, un verbo en infinitivo, sin conjugar, o sea, tal y como estaba en su forma más simple. Agarrar, beber, cocinar, bailar, terminar, correr, decir, vomitar, lavar. Y ya quedan las oraciones. Je vais prendre, tu vas boire, il va cuisiner, elle va danser, on va finir, nous allons courir, vous allez dire, ils vont vomir,
elles vont laver. Eso es el futuro próximo, esa es su fórmula, esa es su conjugación y sus particularidades, que es nada más que, a diferencia del español, no lleva una preposición a después del auxiliar ir. No lleva nada, nada más pronombre, auxiliar, verbo en infinitivo. ¿Dudas? De mi parte no. Creo yo que está bastante claro. No hay no hay complejidad en esto. Solamente pueden verlo de dos modos. Aprenderlo tal y como está, ¿no? Su relación con el español y el cómo se desarrolla. O bien pueden verlo desde, si tienen esta lógica matemática un poquito más desarrollada, entonces pueden verlo como una fórmula. Perfecto, gracias, Jaime. Entonces tienen dos aproximaciones. Les recomiendo aprendérselo como si fuera una fórmula. Es bastante sencillo. Necesitan aprender la conjugación del verbo. Eso sí, del verbo ir es de cajón. No pueden dejarlo de lado. Porque les decía, el futuro próximo es lo más usual, mucho más que el futuro simple. Y casi siempre estamos expresando ideas o en presente o en futuro. Mucho más que en pasado, mucho más que en otros tiempos tal vez. Salvo que estén contando un chisme, que es en pasado, ¿no? Pero si no, expresamos nuestras ideas en futuro próximo, en presente simple y en pasado reciente. Y esta ocasión tocó el futuro próximo. Y pues, si no tienen dudas, podemos dejarlo hasta aquí por este día. Recuerden nada más, personalicen para su tarea las frases. Utilicen otros verbos diferentes a los míos, otros verbos en infinitivo diferentes. Y conjúguenlos como si fuera la fórmula. Y ya. Aparte de eso, pues son libres. Vayan a desayunar o a almorzar con calma. Gracias, profe. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, buen día.